Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en una nueva semana de análisis, un nuevo video, como siempre, compartiendo obviamente toda nuestra visión respecto a lo que está sucediendo en el mercado. Y bueno, a pedido de varios que de alguna manera me venían diciendo, bueno, me parece que hay que hacer una actualización en Brasil, luego de la baja que tuvimos los últimos días. Tomé obviamente la posta y dije, bueno, sí, me parece que corresponde. Porque ustedes recordarán cuando aquellos que nos vienen acompañando desde el inicio del canal, el primer video que hicimos justamente en el canal fue el de Brasil, donde advertía yo justamente como idea central de que bueno, Brasil podría estar en una oportunidad justamente en vista de los próximos años y que teníamos que estar muy atentos a lo que podía suceder en los siguientes meses porque podía terminar validándose una tendencia que podía ser realmente de importancia. Bueno, lo interesante fue que el mercado no solamente, bueno, no pudo consolidar ese comportamiento de avance, sino que incluso se cayó. Obviamente por diferentes situaciones, obviamente asociado a lo económico, asociado a lo político. El mercado de Brasil se muestra débil, genera una cierta duda, digamos, obviamente causa incertidumbre de si este escenario de debilidad va a continuar o por si lo contrario, el mercado se encuentra en una oportunidad, digamos, ¿verdad? Así que me pareció que era conveniente poder retomar justamente ese análisis que hicimos ya hace un par de meses y ver dónde estamos parados, ¿sí? Pero vamos a sumarle a lo que es el análisis del índice en dólares, vamos a sumarle también un poco el comportamiento de tres papeles, tres acciones que son un poco el corazón del índice brasilero, que tiene que ver con Vale Río 12, Petrobras y justamente Itaú. Entre los tres papeles aportan casi el 25% o inciden en realidad, afectan al índice en un 25% en términos de participación, en términos de peso, digamos, relativo, ¿verdad? Lo cual claramente son muy importantes y nos pareció importante también hacer alguna referencia de saber dónde estamos parados en estas acciones y qué es lo que podemos esperar justamente hacia los próximos meses. Así que comparto pantalla y arrancamos justamente con el análisis. Primero haciendo justamente referencia a lo que le decía al comienzo, ¿no? Cuando iniciamos el canal, la primera análisis o el primer video que hicimos justamente fue de Brasil, advirtiendo sobre lo que podíamos tener para con este mercado en los próximos años. La pregunta típica es, Rubén, ¿cambió la visión? ¿Crees que esto ya no es para arriba y que finalmente se quebró el escenario técnico? La respuesta es claramente no. Lo que sí, indudablemente, la baja de los últimos días o las últimas semanas lo que ha hecho ha postergado el proceso de salida y eso es lo que quiero apuntar. Miren, fíjese, nosotros apuntamos justamente en ese momento, en ese video, de que agosto había sido un gran mes para Brasil porque había logrado un giro reversa, lo que nosotros conocimos como una llave de reversión. Una llave de reversión cuando se confirma, cuando los precios logran rebasar o superar el máximo de la llave, ¿sí? ¿Y dónde se anula? Bueno, si los precios no lograran consolidar o confirmar el movimiento de salida y terminan revirtiendo, perforando justamente el mínimo, es donde se cancela la señal técnica o la señal de reversión. Bueno, justamente eso lo mencionamos en el video y el mercado que terminó haciendo. Como ustedes pueden ver en esta siguiente gráfica ya actualizada, el mes de septiembre no pudo consolidar el rompimiento de la zona de máximos. El mes de octubre nos trajo un mes de debilidad que incluso hasta ese momento lo podíamos considerar justamente como algo temporal, algo correctivo. ¿Por qué? Bueno, porque el mercado no había podido todavía anular la señal técnica. Sin embargo, en noviembre el mercado terminó consolidando el proceso de recorte, básicamente, perforando los mínimos de agosto, lo cual invalida la señal técnica y advirtiendo ante un escenario de mayor debilidad para adelante. Es decir, lo cual claramente nos pone en estado de suma alerta en perspectiva de lo que habíamos hablado en su momento, digamos. La pregunta es, ¿cómo reordenamos el escenario técnico a partir de lo que le estoy comentando? Bueno, nosotros seguimos pensando, a pesar de la baja de las últimas semanas, seguimos pensando que el mercado está en un proceso de salida, de una salida tendencial, una salida de bull, que creemos que realmente va a ser importante, que no solo va a poder lograr recuperar todo el proceso de bear market que tuvo justamente entre el 2010 y principalmente el 2016, que fue donde se dio el punto más bajo con la salida de Dilma Rousseff en ese momento, pero ustedes sabrán que indudablemente el mercado ha entrado en un proceso de consolidación, de contracción, al fin y al cabo, tendencial,
que bueno, que de alguna forma se tornó como un mercado muy apático, ¿no? Un mercado que no tracciona, un mercado que genera como un costo de oportunidad de estar metido allí, ¿no? O sea, no termina reaccionando al alza, no termina consolidando tendencia y encima nos trae este dolor de cabeza de los últimos días con un mercado que se muestra débil, perforando mínimos de los últimos meses, consolidando claramente un 2024 nefasto para Brasil porque no pudo nunca lograr posicionarse, digamos, ¿sí? O recuperarse al contexto de alguna forma que viene mostrando una Argentina firme, que viene mostrando un mercado americano también firme. Por cierto, el dólar también se muestra como muy firme en Brasil, el real se ha devaluado de manera importante, el dólar ha superado justamente sus valores históricos en el rango de 6 reales por dólares, bueno, lo cual indudablemente todo eso crea un estado de ánimo muy convulsionado, ¿verdad? Ahora bien, vuelvo a la gráfica, el punto es el siguiente, es decir, hoy si mantenemos el escenario técnico de que la formación correctiva en triángulo finalizó justamente en el piso del 2022, podemos decir que todavía esta caída actual es simplemente correctiva a ese proceso de avance. Estoy hablando de que son mínimos que se alcanzaron allá por la zona de 18.000, 17.400 dólares de Merval. Si yo estoy tomando como referencia el ETF, que es el EWZ, que muchas veces son los que muchos siguen, porque de alguna manera también tiene sedial en el mercado local y es posible operarlo indudablemente. Bueno, estamos hablando de que ese valor equivalente, donde entendemos que nace el proceso de salida post triángulo, es el equivalente al rango de los 22 dólares, 21 dólares con 40. Entonces, ¿esto qué implica? Que bueno, que en la medida que los precios se sostengan por encima de esa zona, vuelvo a repetir, el rango de los 20.000 y 7.400 dólares en términos de índice, podemos pensar que esta baja simplemente de corrección a ese trayecto de recuperación entre 2022 y 2023 y que el mercado finalmente logrará consolidar su proceso de salida en las próximas semanas, en los próximos meses y quizás, ¿por qué no tener un 2025 de recuperación, digamos, plena para el mercado brasilero, digamos, ¿verdad? Ustedes van a decir, bueno, pero fíjate que la situación económica, política está muy complicada, todavía le queda también tiempo a Lula, el mercado va a poder despegar en este escenario político todavía. Bueno, no se olviden nunca lo que pasó en Argentina. Argentina empezó su proceso expansivo en el 2022 justamente cuando el mercado empieza a advertir la probabilidad de un cambio político hacia adelante. Obviamente cuando llegó el nuevo gobierno, cuando se generó el nuevo gobierno, o se confirmó, el mercado terminó consolidando esa tendencia, que ustedes están viendo que Argentina está en un comportamiento realmente pujante y en sus máximos históricos, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, Brasil, digamos, si bien todavía a Lula le queda tiempo en el gobierno, digamos, ¿sí? Lo que quiero llegar es, no se olviden que los mercados se anticipan, entonces bajo esa lógica nosotros tenemos que estar siempre pendientes de lo que el mercado va advirtiendo. Por ahora nos advierte una señal de debilidad, que lo que tenemos que advertir, o lo que tenemos que controlar o cuidar nosotros es que el mercado no perfore la zona de mínimos que les mencioné. En la medida que los precios se sostengan por ahí, encima de esa zona, podemos todavía estar expectantes, digamos, ¿sí? La pregunta es, bueno, ¿qué debería pasar si el mercado finalmente, digamos, qué sucedería que si el mercado termina agudizando el escenario de debilidad y terminamos teniendo un mercado de Brasil que termina perforando claramente la zona esa de soporte que le mencioné entre los 20.000 puntos y los justamente 17.400 dólares de índice, que vuelvo a repetir, son equivalentes a los 24.000, a los 24 dólares y 21 dólares con 40 del ETF. Bueno, si el mercado perforara eso, entonces lo que ahí sí debemos asumir de que se va a agudizar mucho más el escenario de debilidad, digamos, porque ahí el mercado podría dar continuidad a la formación de triángulo, entender que la onda E no había finalizado en el 2022 en estos mínimos que habíamos estipulado, sino que va a ir a buscar instancias de objetivos más deprimidos en la zona de 6.600, 14.700, seguramente con algún escenario mucho más conflictivo, porque ustedes si repasan cuáles fueron los mínimos de Brasil, sabrán de que todo mínimo se dio en un contexto de alto conflicto, ¿no? O sea, ustedes lo pueden ver aquí con la pandemia, pueden verlo aquí con la salida de Dilma Rousseff
con el juicio político justamente, y pueden verlo aquí con lo que fue la subprime, digamos, ¿no? Quizás una crisis más global, pero que también indudablemente termina impactando. Entonces, si entramos en un escenario de debilidad del mercado brasileño que termina perforando obviamente los mínimos de $17.400, bueno, claramente estamos en un escenario mucho más complicado, digamos, y posiblemente más allá de alguna agudización que les mencioné recién, es posible que tengamos detonantes negativos de importancia que indudablemente no lo sabemos qué puede ser, digamos, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, esto es el escenario alternativo. Mientras el mercado no pueda de alguna manera profundizar el recorte de los últimos días más allá de las zonas que les mencioné, entonces cuidado porque el mercado nos puede sorprender todavía con una salida alcista, que es lo que les mencioné nuevamente. Vuelvo a poner este gráfico que les mencioné recién. El mercado puede consolidar una salida alcista, obviamente intentar romper la zona de máximo entre 25.000 y los $27.000 y finalmente liberar tendencia para adelante. Si ustedes me preguntan, Rubén, ¿vos crees que esto se va a terminar recuperando hacia el 2025? ¿Vamos a tener un buen año de 2025 en Brasil? Mis expectativas son que sí. Mis expectativas son de que el mercado está en un punto de piso y posiblemente podamos de un momento a otro comenzar un proceso de salida y que nos pueda entregar indudablemente una interesante recuperación hacia el próximo año 2025. Pero bueno, faltan las validaciones. Anteriormente, digamos, tuvimos la señal de reversión en agosto, el mercado no pudo nunca validar la salida, termina nuevamente revirtiendo la baja y nos mantiene nuevamente en la zona de debilidad, lo cual es para obviamente estar atentos, aunque considero claramente que estamos en una oportunidad. Dicho esto, para el índice indudablemente, la pregunta es, bueno, pero ¿qué va a pasar con las acciones? ¿Qué reflejan las acciones? ¿Reflejan esta oportunidad que estoy mencionando para con el índice? Sabemos que la composición del índice tiene muchísimas empresas, no es solamente 2 o 3, digamos, obviamente, son muchísimas. La incidencia de ciertas empresas sobre el índice es, digamos, más importante unas sobre otras, y es ahí donde ponemos el foco. Es decir, de alguna manera, como pasó con Argentina, cuando Argentina comenzó el proceso de salida, las primeras que salieron fueron Pampa, las primeras que salieron fueron las energéticas en ese momento, pero Pampa como punto de partida, digamos, como si se quiere, como una de las que, digamos, de bandera, digamos, por decirlo de una manera, ¿sí? Porque son las de mayor liquidez, de mayor importancia sobre el índice. Lo mismo pasó con los bancos, donde Galicia comenzó un proceso de salida, principalmente este año, ¿no? No olvidemos que Galicia en su momento también arrancó el año en niveles muy bajos. Bueno, en fin, digamos, no me quiero ir del tema, pero lo cierto es que no perdamos de vista lo que sucede en Argentina, que es muy importante. Hoy, las 3 empresas de mayor peso dentro del índice son Vale de Río 12 en primera instancia, luego Petrobras y sigue obviamente Itaú. Siguen otros bancos como obviamente Bradesco, Unibanco, en fin, digamos, Banco de Brasil. Pero digamos, estos 3 mercados o estas 3 acciones o empresas son las de mayor peso. Pesan, o sea, tienen una composición aproximadamente de un 25% inciden sobre el índice. Así que es muy importante. Y ustedes no es un dato menor ver que Vale de Río 12 en las últimas semanas tuvimos un escenario de debilidad, un poquito más firmeza, si se quiere, en términos de Petrobras. Pero bueno, y los bancos también han entrado en un escenario de corrección. Así que vamos a ir, en primera instancia, vamos a arrancar por la tercera, si se quiere, digamos, en términos de incidencia, que es justamente Banco Itaú. Ustedes pueden ver, primero tenemos que destacar aquí, que los máximos históricos, ya estamos hablando de un activo que obviamente estoy tomando el ADR como referencia, es decir, que está en dólares, que ya está ajustado obviamente por pago de dividendos, y su máximo histórico quedó atrás, digamos, en lo que fue el piso del techo del 2010, y su máximo histórico se registra justamente entre el 2018 y 2019, ¿no? Allí tuvo un gran proceso de recorte, y desde entonces fíjense que el comportamiento de salida particularmente de Itaú fue muy fluctuante, digamos, ¿no? Con mucha volatilidad. Como ustedes pueden observar, vemos cómo eso viene encarrilado dentro de un canal, digamos, donde justamente los precios ahora se encuentran en la parte inferior del canal. Si yo tengo que hacer un conteo, más allá de que, digamos, es dificultoso el conteo justamente por los solapamientos constantes que ha sufrido el activo,
La opción que tomo y la que creo que es más armoniosa de todas es justamente la que ustedes están viendo en pantalla, entender que la baja de las últimas semanas es una onda 4 de 3. Si esta lectura es correcta, esto que indica bueno, que la baja debería estar, se debería estar deteniendo justamente en la zona de mínimos que alcanzó, entre 5, básicamente 5.50, o en realidad un poquito más abajo, ¿no? 5.20 y la zona de 4.50, y que finalmente desde aquí poder comenzar un proceso de salida que nos lleve inicialmente a la zona de máximo entre 6.10 y 6.90 y ya arriba de esa zona para buscar objetivos en primera instancia la zona de 9.80 a 10 dólares, que es allí donde la onda 3 mayor finalizaría recorriendo el 1.61.8 de lo que recorrió la onda 1. En concreto, es clave de que la debilidad de las últimas semanas no perfore la zona de 5.20 de 4.50. Cualquier caída de Itaú por debajo de esa zona va a llevarnos, va a obligar a un escenario, un reordenamiento técnico de lo que le estoy planteando y cancelaría claramente esta lectura que le estoy mencionando. Ahora, si los precios lograran rápidamente posicionarse por encima de la zona de 6, 6.10, va a ser una buena señal de que vimos el piso correctivo y que Itaú ya está en su proceso de salida a nuevos máximos históricos. La otra acción de importancia que siempre es muy seguida por todo el mercado local también es Petrobras, digamos, y una empresa que ha logrado recuperar en gran parte todo el bear market que tuvo entre el 2008 y el 2016 justamente. Tuvo un primer movimiento de recuperación. Sabemos muy bien que este comportamiento, si bien con menos volatilidad, es muy parecido al que viene o al que ha venido desarrollando YPF justamente, con la particularidad que YPF hizo el piso un poquito más tarde, pero digamos el proceso de alguna forma es bastante similar. Si ustedes observan, tenemos un primer tramo de caída, una caída fuerte correctiva que la asumimos como corrección, que obviamente fue lo que fue la pandemia, y un proceso de expansivo o de recuperación importante que creemos que todavía tiene recorrido, que debería llevarnos a zona de máximos históricos en el rango de los 23.40, 23.50. Recuerden que son gráficos que son los ADRs que están ajustados por pago de dividendos, porque si no ajustamos por pago de dividendos, los valores históricos quedan obviamente en niveles mucho más altos, y si hay algo que se ha caracterizado este papel justamente es en pagar dividendos, ¿no es cierto? En eso sinceramente no nos podemos quejar, así que lo que quiero llegar es, en la medida que los precios puedan sostenerse por encima del rango de 12.60 a 10 dólares con 50, las expectativas son de una continuidad alcista que nos pueda llevar a zona de máximos históricos y luego objetivos más ambiciosos en la zona de 32, 33, que a su vez se muestran como intermedios dentro de un camino de avance más óptimo y más obviamente ambicioso o eufórico para adelante. Así que veo recorrido, veo posibilidad de continuidad, creo que no tiene mucho margen, o sea, de alguna manera no veo una situación, una condición de intento correctivo, de debilidad. Así que la verdad que me da la impresión de que el papel puede, más allá de este proceso lateral que está desarrollando ahora, puede sorprender en las próximas jornadas con una continuidad directamente a la zona de máximos históricos, así que yo lo seguiría de cerca. Y finalmente, una de las más preguntadas, una más consultadas, diría yo, digamos, por estos días, que vale Río 12, porque claramente nos viene trayendo dolor de cabeza. Ustedes pueden observar, si tomo como referencia el máximo de 2021-2022, hace 2 años que el papel nos tiene en un rango ahí lateral, que parecía que rompía el alza, que después terminó rompiendo la baja, que hoy se encuentra rompiendo o digamos perforando mínimos de las últimas semanas, los últimos meses. Bueno, en fin, si yo visualizo, creo que estamos en presencia también de un activo de mucha importancia en términos de peso. Incide en el índice casi un 10%, el índice de Bovespa. Lo que digo yo es que me da la impresión de que la baja actual es de carácter correctiva, que tiene una alta chance de frenar y de detenerse en esta zona de 9, básicamente 9.50, 9.30. Tiene alguna posibilidad de profundización hacia la zona de 7.30. Uno puede decir, bueno, el rango que va entre los 9.30 y 7.30 es un rango de contención donde debería frenar la caída y comenzar el proceso expansivo. Si ustedes me preguntan sinceramente, lo ideal sería que el mercado aguante los 9 dólares y que podamos tener una salida más temprana que un mercado yendo a niveles de 8, 7.30 para recién salir. Por eso es fundamental o es clave que el mercado pueda darnos una reacción inmediata y pueda empezar a romper los máximos de recuperación,
anteriores, porque eso es lo que consolidaría la salida del papel, ¿sí? Sinceramente creo que hay una oportunidad de posicionamiento con un stop loss debajo de la zona de 7.50, 7.30, así que yo estaría siguiendo muy de cerca Vale Río 12, dado y como les mencioné recién, que es un papel que tiene mucha incidencia sobre el índice, lo que haga Vale, lo que haga Petrobras, lo que haga Itaú, va a ser muy importante. Cuando yo visualizo que Itaú puede estar justamente en una zona de contención, como les mostré recién, apoyándose sobre la parte baja del canal, cuando visualizo que Petrobras está en un rango lateral, pero que da posibilidad de continuidad alcista, y visualizo que Vale, a pesar de la debilidad actual, está enfrentando soporte en el rango entre 9.50, 9.30 y que tiene chance de una salida también o de recuperación directa, es lo que me hace pensar también de que Brasil en general, más allá de la debilidad actual, va a terminar consolidando un piso y pudiendo darnos la salida esperada. Pero tranquilos, porque de alguna manera necesitamos validar todo esto. Por eso mismo yo pondría la atención, me gustan estos valores, pero necesitamos justamente la confirmación, digamos, ¿sí? Así que bueno, gente, creo que de alguna manera estamos en presencia. Sabemos que Argentina se ha puesto muy caro o alto, digamos, en referencia a Brasil, así que yo creo que es un buen momento para empezar a diversificar un poco la cartera, bajar un poco la exposición en Argentina, empezar a mirar con más cariño Brasil. Puede postergarse un poco más la salida en términos temporales, bueno, puede ser que eso ocurra, no podemos descartarle. Mi impresión es que estamos muy cerca de un piso para el mercado brasilero, desde donde comienza un proceso expansivo. No esperen buenas noticias con el piso, porque eso no va a ocurrir. No ocurrió en Argentina tampoco. Argentina subió, comenzó el proceso de salida, obviamente con un fundamento muy negativo. Así que no estemos pendientes de eso, sino estemos pendientes de la respuesta del mercado. Si el mercado respeta soporte y comienza a confirmar salidas con liberación, rompiendo resistencias y demás, bueno, entonces seguramente eso es lo que debemos observar desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista analítico. Eso es lo que de alguna forma va a estar dándonos expectativas de que la condición fundamental actual de Brasil está obviamente con posibilidad de cambiar, o al menos eso es lo que el mercado va a estar advirtiendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacernos fuertes. No esperen las buenas noticias para invertir, porque obviamente siempre se llega tarde, sino que tenemos que ir validando el comportamiento tendencial y de alguna manera lo que debemos estar atentos. Por ahora no hay validación, sí hay una zona de contención que vamos a estar poniendo justamente toda nuestra atención a la respuesta de los precios de esos niveles. Así que los invito a seguirme indudablemente obviamente en el canal. Gracias a todos los que se siguen sumando. Tenemos que llegar ahí a superar la barrera de los 1000 suscriptores. Estamos muy cerquita, así que obviamente gracias a todos los que nos puedan ayudar a suscribirse, a sumarse, a darle view, a poder comentar también cuál es su visión respecto del mercado brasilero. Y bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. También aquellos que les interese tener alguna rutina de análisis, recuerden que pueden ingresar a nuestra página. Hay una sección free también, pero también pueden suscribirse allí y obviamente empezar a recibir nuestros servicios. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en la próxima semana con un nuevo análisis. Que estén muy bien, chau chau.